Mónica García Espinel, directora ejecutiva nacional de la Federación Colombiana de Gestión Humana, CRIB. De verdad, bienvenidos todos por aceptar esta invitación. Comentarles que a través de diferentes actividades con el Ministerio vamos a dar a conocer ciertas iniciativas que desde aquí está apoyando al Ministerio de Trabajo. Entonces, bienvenidos a todos. Hoy pues nos reúne un tema muy importante y creo que en estos días ha estado como la noticia, ¿cierto, Nora? No sé si tú haces la introducción de ese punto de la socialización que tenemos, si tú la amplías un poquito más. Tenemos otros invitados, no sé si tú quieres darle paso a los invitados, pero bueno. Tenemos hoy la socialización de estatutos migrantes y programa de certificación y capacitación de la población nacional inmigrante, ¿sí? Es un programa que se llama Saber Hacer Vale. Creo que es muy importante porque a veces hay mucho desconocimiento y a veces inclusive aquí nos preguntan, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo? Y se considera que es muy difícil lograr llegar de pronto a tener contratación de personal capacitado migrante. Entonces, creo que es el momento para aclarar todas las dudas y pues le doy paso a Nora, que viene en representación del Ministerio de Trabajo, para que ella pues pueda ampliar de qué trata, Nora, y qué invitados tenemos hoy desde el Ministerio de Trabajo. Bienvenida, Nora. Muchas gracias, Mónica, a todo el equipo de ACRIB y a todos los asistentes, bienvenidos. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus empresas, en sus casas a través de estas cámaras. Muchas gracias. Estamos aquí porque el Ministerio del Trabajo viene implementando varios proyectos y actividades tendientes al cierre de brechas de capital. ¿Esto qué significa? Que lo que está teniendo las necesidades del sector productivo no se están atendiendo con los centros de formación que se están adelantando en Colombia. Entonces, cuando estamos en este programa de migrantes, todo esto tiene unido población nacional y población migrante. A lo largo de este año y el año pasado hemos venido trabajando en varios procesos tendientes a la cierre de brechas de capital. Y lo que vamos a hablar hoy, como bien lo señaló Mónica, de una parte es esos estatutos migrantes. Ustedes saben que el fenómeno migratorio pues está generando alto impacto en la sociedad y todo lo que buscamos al final es mejorar las condiciones de vida de los nacionales y también de esa población migrante. Entonces les vamos a contar el estatuto migrante, cómo está, hacia dónde se orienta, cómo pudieran ustedes como empresarios, si quisieran, contribuir también pues a mejorar, digamos, esas condiciones de esos migrantes de una parte. Pero paralelo a eso, no, el Ministerio del Trabajo sabe y es consciente que para que ustedes puedan, digamos, seleccionar a nuestros migrantes, tenemos que prepararlos, tenemos que certificarlos y capacitarlos en las competencias que ustedes requieren. Por eso parte del ejercicio un poco más adelante, después de contarles que nos acompaña la doctora Diana Marcela Ramón, que es la que nos va a hacer todo la explicación sobre el tema de migración y los efectos que tiene ahorita el estatuto migratorio, y lo otro también el doctor Omar Fernández, que también hace parte del equipo que lidera el programa de evaluación y certificación y capacitación de la población nacional inmigrante. Pero todo esto va orientado a ¿qué? Al cierre de brechas de capital y a que ustedes, como nosotros, podamos contribuir en mejorar su productividad. ¿Cómo? Entregando gente certificada y competente y pertinente para las necesidades que ustedes tienen en materia de talento humano. Así que le doy la bienvenida a Diana. Muchas gracias, doctora Diana, y muchas gracias a todos los que están aquí. Perdón, Hola, buenos días para todos. Sí. Lo que pasa es que no puedo prender la cámara, pero bueno, como les decía Nora, yo soy Diana Ramón, asesora del Grupo de Gestión de la Política de Migración Laboral del Ministerio del Trabajo. Sabemos que ustedes tienen muchas inquietudes y sobre todo ahorita con todo el anuncio del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Sabemos que hay muchas empresas que ya tienen contratados migrantes y dicen, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Y un montón de cosas que vemos que este espacio es importante. Además, asociado a todo el tema de certificación de competencias laborales que nos va a servir para fortalecer las organizaciones, para cubrir mano de obra que no tenemos, para saber que estas personas que nos dicen que tienen un conocimiento y no podemos probarlo, realmente lo tienen. Voy a hacerles una pequeñita presentación. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Todavía no lo vemos. Diana, perdón, mientras aparece tu presentación, yo quisiera dar las gracias en nombre del señor ministro, en nombre del señor viceministro,
de nuestra directora Ana María Araujo, que es también la líder en todos estos procesos que vamos a presentar hoy. Muchas gracias. Ya, doctora Dianita, ya se está viendo. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, soy del Grupo de Gestión de la Política de Migración Laboral. Es importante que ahorita tengamos presente unas cifras y contexto como para darnos una idea de cuál es la realidad de la migración en el país. En principio, nosotros hablábamos de un fenómeno migratorio, de una crisis migratoria, pero ya hoy tenemos que hablar de una realidad migratoria. Según los últimos datos de Migración Colombia, a 31 de enero de este año teníamos 1.742.927 venezolanos en Colombia. ¿Cuál era la particularidad de estos migrantes? En su mayoría, como pueden ver, 983.343 estaban en condición migratoria irregular y solo 759.000 en condición migratoria regular. ¿Cuál es la apuesta del gobierno nacional? Que todos estos irregulares pasen a tener un estatus regular en el país para que así puedan acceder a la oferta institucional. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Entonces yo creo que todos han escuchado el PEP, que es un PEP, el inmigrante si tiene PEP, si no tiene PEP, entonces el PEP es el permiso especial de permanencia. Ese se creó únicamente para los migrantes provenientes de Venezuela y lograr su regularización, porque entraban con un pasaporte, el tiempo de estadía en el país se les vencía y pues se les complicaba su estatus en el país. Entonces se creó este PEP, permiso especial de permanencia, se ha expedido o se expidió ya en 9 fases diferentes, ahí pueden verlas en pantalla. A partir de la fase 3, que ustedes ven ahí que se llama PEP-RAM, cambió la dinámica del PEP. ¿Por qué? Porque en principio el PEP 1 y PEP 2 eran estos migrantes que habían entrado por un paso de control fronterizo y tenían un pasaporte, lo habían sellado y asociado a este sacaban un PEP. Pero en el PEP-RAM hubo un censo. ¿Se acuerdan que decían que el censo de migrantes, que en el censo de migrantes, estas personas en condición migratoria irregular se registraban en las personerías, en las alcaldías, y decían que estaban en el país en condición migratoria irregular? Cuando se vio que eran más de 400.000 personas, el gobierno nacional dijo, ¿qué vamos a hacer con estos migrantes? Debemos regularizar. Salió el PEP-RAM. Entonces, a partir de este momento, como ese PEP no tenía pasaporte de respaldo, a partir de la expedición del PEP-RAM con el decreto 1288, el documento PEP es un documento suficiente y válido para la estadía en el país. Entonces, ya el solito, sin ningún tipo de documento de respaldo, ya es un documento válido y a partir de esto, en cualquiera de sus fases, este documento solito es válido. También ven en la pantalla el PEP-FF, que les vamos a contar más adelantito rápidamente en qué consiste, que es la única forma de regularización migratoria que hay en este momento alterna antes de que entre en vigencia el Estatuto Temporal de Protección. Entonces recuerden, el PEP es un documento de identificación válido, le permite a los migrantes acceder a la oferta institucional. Se expidieron 9 fases del PEP y todos ellos son válidos en este momento. Hubo un tema que todos los vimos en medios, todos escuchamos la noticia, que el presidente salió a anunciar el Estatuto Temporal de Protección, que vamos a lanzar, que se va a firmar el decreto. Realmente ya el decreto es una realidad, es el decreto 216 de 2021, por el cual se crea el permiso por protección temporal. ¿Cuál es el objetivo de este estatuto? Permitir que el tránsito de estos migrantes sea de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario. En principio, el PEP estaba diseñado para tener una duración de 2 años, que fueron renovables durante 2 años más. ¿Qué pasa con este Estatuto de Protección Temporal? Se puede acceder a un documento de regularización migratoria que nos da una regularización por 10 años con opciones de poder acceder a una visa. ¿Cuáles son los requisitos? Estar incluido en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, no tener antecedentes, no tener investigaciones, medidas de deportación o expulsión vigentes, sanciones económicas, ni estar asilado en otro país o tener solicitud de refugio en otro país. ¿Cómo va a ser el tema de la implementación del estatuto? Entonces, a partir de la firma de este decreto, se dieron 90 días para que Migración Colombia defina cómo es el tema de la implementación. Para esta implementación va a salir una resolución asociada, que ya tenemos como un primer borrador, y lo que sabemos es que primero estos migrantes deben hacer un preregistro que va a ser virtual. Ellos se inscriben mediante el enlace que va a disponer Migración Colombia.
Posteriormente llenan un formato de caracterización donde se les hacen un tipo de preguntas como de su profesión, a qué se dedicaba, cuáles son sus estudios, todo el tema de caracterización. Después de esto, estos migrantes van a tener que pedir una cita en Migración Colombia para hacer el registro biométrico presencial. Este registro biométrico consiste en toma de foto, huella y firma, lo cual nos da un poquito más de seguridad, porque no sé si ustedes saben que ese PEP era una hojita, entonces muchas veces los empleadores o los empresarios o en temas de salud o todo lo que tienen acceso estos migrantes generaba un poco de desconfianza por la calidad del documento. Entonces este documento va a ser, hagan de cuenta como la cédula de nosotros, un documento durito con todas las características de seguridad y se va a llamar el documento PPT, que se llama Permiso por Protección Temporal. ¿Cuáles son las particularidades de este permiso? Entonces, como les decía, es un mecanismo de regularización e identificación porque trae su foto, su huella, su firma, es un documento sólido. Permite permanecer en Colombia y realizar cualquier tipo de actividad lícita, es decir, les permite trabajar, no tienen ningún problema, pueden trabajar y acceder a la oferta institucional. Además que se busca por medio de este PPT que cuando se cumpla el tiempo puedan acceder a una visa. Entonces hay un mito en torno a esto que dicen, claro, ¿van a regularizar a todos estos migrantes para que puedan votar? No, les dan una visa que les permite estar en el país, pero eso no indica que les den una nacionalidad. Deben estar en el registro que les contaba anteriormente y la vigencia va a ser de 10 años. ¿Quiénes pueden acceder a este PPT? Entonces, todos los titulares de PEP, los que hayan tenido un PEP en cualquiera de sus fases que les mencioné, las 9 fases anteriores, los irregulares que estuvieron en Colombia hasta el 31 de enero de 2021. También ese era otro mito en torno al Estatuto de Protección Temporal. Claro, están fomentando la migración y que se pasen, no, deben estar en el país hasta el 31 de enero los irregulares y para aprobar esto adjuntar un tema de pruebas sumarias. Las pruebas no están totalmente definidas, pero sí tienen que ver como yo tengo hijos en Colombia y los tengo en un colegio estudiando. Entonces, este certificado escolar de mis hijos me sirve como prueba sumaria. Tuve una atención de urgencias en salud, esto me sirve a mí como prueba sumaria. Y así un montón de documentos emitidos por diferentes entidades van a permitir probar esta permanencia en el país antes del 31 de enero de 2021. Otra particularidad del PPT es que pueden acceder niños, adultos. Antes el PEP era más dirigido a mayores de 18 años con algunas particularidades. Este PPT sí va a ser para todo el núcleo familiar y los va a permitir regularizarse y acceder a la oferta institucional. Si bien los niños, por ejemplo, pueden acceder a todo el tema de educación y esto, tenían un problema cuando era esta educación que tenía un componente SENA porque no se podían registrar o, por ejemplo, sus papás estaban regulares y ellos no podían ser beneficiarios en salud. Este PPT va a cubrir a todo el núcleo familiar, va a ser un documento por persona, como nuestra cédula, como la tarjeta de identidad de los niños, y les va a permitir acceder y estar en condición migratoria regular a estos migrantes. Y el estatuto también tiene contemplado un tránsito de 2 años. ¿Qué va a pasar durante este tránsito de 2 años? Que los PEP van a mantener su vigencia, los PEF también van a mantener su vigencia. Estos documentos de regularización se mantienen, es decir, nosotros como empresa podemos hacer vinculaciones laborales con PEP mientras sale el PPT, porque son 2 años en el que buscamos que todos estos PEP pasen a PPT, PPCF pasen a PPT. Entonces tenemos esos 2 años. Todos los ajustes se han hecho normativos para el tema de contratación y vinculaciones laborales en torno al PEP. Se tendrá que hacer una actualización en torno al PPT, pero sí está claro que pueden acceder a toda la oferta institucional y a vinculaciones laborales, que es lo que a ustedes yo creo que les interesa más que cualquier otra cosa. Se pueden hacer afiliaciones al sistema de seguridad social, se puede abrir una cuenta de nómina, todo lo que nos facilita a nosotros como empleadores hacer estas vinculaciones laborales. Entonces, ténganlo presente, el PEP todavía funciona, va a funcionar por 2 años en cualquiera de sus versiones, podemos mirar nosotros la vigencia y hará un tránsito al PPT, pero no nos afecta a nosotros en temas de contratación. Hay un tema que no logramos conciliar con migración y con el Ministerio de Relaciones Exteriores y era mantener este número. ¿Por qué? Porque el PEP tiene 15 dígitos y algunos sistemas sí lograron adecuarse y
aceptar estos 15 dígitos, pero hay otros que les costaba mucho la adecuación del sistema, entonces se quedaron quietos y no hicieron estas actualizaciones. Entonces sí están buscando que el documento o el número de documento PPT tenga un campo numérico menor para que no afecte los sistemas de las entidades. Por ejemplo, el SIM, donde se sacan los pases, nunca hizo la actualización, entonces el PPT va a permitir poder sacar una licencia de conducción en su momento, porque tiene el campo numérico permitido. Como les decía, les íbamos a contar del PEP-FF, que es un PEP, como pueden ver se llama PEP, pero tiene un apellido que es para el fomento a la formalización. Este es un documento que sacamos en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente con la Unidad de Migración Colombia. ¿Qué nos permite? Nosotros identificamos que muchas empresas querían hacer vinculaciones laborales, lo que se les impedía era el estatus migratorio de estos migrantes. Voy a inventarme cualquier cosa. Yo tengo un trabajo específico que es pintar paredes rojas. Y resulta que no conseguí en Colombia quien pintara las paredes rojas. Llego, veo a esta persona que es perfecta para esa labor que estoy buscando, pero está en condición migratoria irregular. Yo como empleador debo cubrir esa vacante, ¿qué puedo hacer? Entonces nosotros creamos el PEP-FF, el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, que es gratuito, es virtual, la vigencia va condicionada al contrato. Esta labor de pintar estas paredes rojas se va a demorar 6 meses. Yo solicito la regularización migratoria de esta persona por los 6 meses que va a estar vinculado conmigo. Resulta que salió perfecto y puedo vincularlo a mi empresa a otras labores. Pide una renovación de este permiso y esta renovación puede ser hasta por 2 años. Tiene las mismas características que el PEP, es decir, puede acceder a toda la oferta institucional y además es una estrategia de regularización para minimizar los delitos asociados a la migración. Vemos que la población migrante es vulnerable por su condición de migrante, pero cuando están irregulares son más vulnerables aún. Entonces, ¿qué buscamos? Que no sean víctimas de explotación laboral, de trata de personas con diferentes fines. Entonces, esta regularización también facilita que se disminuyan estos delitos asociados a la migración. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el PEF? Yo como empleador debo pedirlo, debo tener la intención de contratar a un migrante en condición migratoria irregular, ya sea por un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios. Este migrante debe ser mayor de edad y no debe tener antecedentes judiciales ni ser sujeto de medida de expulsión y deportación. Esto también es muy importante porque desde que los migrantes tengan un PEP o un PEP-FF nos da la tranquilidad a nosotros como empleadores de que ya le hicieron una verificación de antecedentes judiciales. En algunas organizaciones está el requisito, creo que en la mayoría, de sacar estos antecedentes y aparecen antecedentes en Colombia. Entonces, si ella tiene un PEP o un PEP-FF, a este migrante ya le hicieron antecedentes en Colombia y en el exterior. Entonces, estén tranquilos que si un migrante llega con este tipo de documentos, ya le hicieron toda esta verificación de seguridad. Nos da tranquilidad también a nosotros como empleadores. ¿Cómo se solicita el PEF? Entonces, como les decía a ustedes, como empresas en la solicitud para el migrante en condición migratoria irregular, se registran en el RUE del Ministerio del Trabajo. El RUE de la Cámara de Comercio es otro, este es el RUE del Ministerio del Trabajo. Se registran como empresa o como persona natural, ponen los datos de información, de ubicación, y allí deben adjuntar 2 documentos soporte. ¿Cuáles son los documentos? El certificado de existencia y representación legal, que puede ser el RUT, la Cámara de Comercio, la matrícula mercantil, o el que aplique para la organización que ustedes tengan. Y adicionalmente, el documento de identificación del representante legal, que también puede ser pasaporte, cédula de extranjería, bueno, el que tenga. Ahí ustedes hacen su registro, nosotros como ministerio verificamos que lo registrado corresponda al documento adjunto. Si vemos que todo está bien, lo aprobamos o también lo podemos rechazar. ¿Qué pasa si lo rechazamos? Pueden hacer un nuevo registro, no hay problema, y ahí nosotros en el correo que les enviamos con la respuesta le decimos, vea, actualice su Cámara de Comercio o los documentos no corresponden, o bueno, ahí les damos el porqué del rechazo y pueden hacer una nueva solicitud. Ya cuando estén aprobados, les llegan sus credenciales de acceso que les permite entrar al aplicativo PEP-FF para hacer la solicitud. ¿Qué deben registrar en el aplicativo? Simplemente los datos del migrante, adjuntar el documento de este migrante, que puede ser la cédula o el pasaporte, no importa si están vencidos, y registrar la vacante a la que lo voy a vincular. Como les decía anteriormente,
Las vacantes deben tener unas condiciones que también pueden ser rechazadas por todo el tema, por ejemplo, de profesiones reguladas. Entonces, en el país hay unas profesiones reguladas que tú para poderlas ejercer debes tener tu tarjeta profesional, títulos convalidados, y pues si estás en condición migratoria irregular, pues no los vas a tener. Estas serían unas vacantes no válidas. Entonces, nosotros revisamos que la vacante cumple con esas condiciones y adicionalmente que ustedes los datos que registraron correspondan al documento adjunto. ¿Por qué? Porque a veces ponemos Jesús y el corrector nos pone la tilde en la U. Si no la tiene el documento, no. Debe ser exactamente igual a como está en el documento. Entonces, los nombres y su ortografía igual, la fecha de nacimiento, la fecha de entrada al país y el número de documento. El número de documento se registra el número. No ve ni el pasaporte, ni otro tipo, ni el PEP, porque si ya tiene PEP no necesita un PPFF, entonces hacemos el registro con la cédula. Nosotros verificamos la vacante, los datos registrados, de estar todo correcto, aprobamos la solicitud o también la podemos rechazar. Si la rechazamos, pueden hacer una nueva solicitud. No hay problema teniendo en cuenta el causal o el motivo del rechazo que les dimos desde el Ministerio del Trabajo. Cuando está aprobado, ya llega a la base, les llega un correo al empleador y al migrante donde le dice, listo, agende su cita. Estas son las líneas para agendar la cita. Ustedes agendan la cita en el Centro de Facilitación de Servicios Migratorios que les quede más cerca. Va el migrante, lleva su correo de validación por parte del Ministerio del Trabajo y le hacen la verificación migratoria que les decía anteriormente. Pues que no tenga antecedentes, que no tenga medidas de expulsión ni deportación. Le toman la foto, la huella y la firma y les generan inmediatamente su documento PEP-FF y si no se lo dan, pues ustedes lo pueden descargar desde la página de Migración Colombia. Con todo el tema de la emergencia sanitaria, sabemos que la atención en los centros de facilitación de servicios migratorios está súper complicada porque adicional al PEF hay otros trámites que atiende Migración Colombia. Entonces, ¿qué hicimos? Pasa lo mismo, ingresan ustedes la solicitud en el aplicativo, nosotros la validamos y en el momento de validarla, la pasamos automáticamente a un oficial de Migración Colombia a nivel nacional. Entonces, yo puedo estar en Bogotá, hice la solicitud en Bogotá, pero resulta que se asignó a Cúcuta. No hay problema. Ellos hacen la verificación migratoria virtual, ven que todo esté correcto, lo que les decía, antecedentes y toda esta verificación migratoria, que no tenga otro documento, le expiden su documento PEF provisional y le llega un correo y le dice, bueno, señor, su solicitud fue aprobada, este es su PEP, es su número de PEP provisional y se lo adjuntan en PDF. Este documento ya es suficiente para que ustedes hagan todo el tema de contratación, pero el migrante debe de igual manera agendar la cita y presentarse en el Centro de Facilitación de Servicios Migratorios para la toma de foto, huella y firma. ¿Qué pasa con el estatuto? Los migrantes que ya tengan esta parte de identificación biométrica, pues va a ser mucho más fácil el tránsito al PPT porque ya tiene esos datos en la base de Migración Colombia, como para que lo tengamos. Esto es como un dato suelto, pero pues sí le va a permitir a este migrante que sea más fácil. Las solicitudes de PEF nosotros las vamos a recibir hasta el 21 de mayo porque todo, según el decreto, debe quedar gestionado por Migración Colombia antes de que empiece la implementación del estatuto, es decir, el 29 de mayo de este año. Entonces vamos a recibir nosotros solicitudes de PEF. Si tienen alguna persona que quieran vincular, hagan el trámite, es súper sencillo, súper rápido y ustedes también quedan tranquilos que tienen una vinculación laboral como debe ser. ¿Cuáles son los mecanismos de control que nosotros tenemos para verificar que esta regularización realmente es asociada a una vinculación laboral? Aportes en pila, verificamos que el documento PEP esté haciendo sus aportes en pila, ya sea de manera dependiente o independiente. De igual manera, tengan en cuenta que ustedes como empleadores tienen dos obligaciones adicionales al contratar cualquier migrante de cualquier nacionalidad, y es hacer dos registros. Uno es el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, RUTEC, que es del Ministerio del Trabajo, y el otro es en CIDE, en el Sistema de Información de Registro de Extranjeros. Estas son dos obligaciones adicionales porque también hemos escuchado como, no, yo contraté migrantes y me metí en un lío porque me gané una multa. La multa no es por contratar migrantes ni por contratar extranjeros, es por el incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento del registro en CIDE y en RUTEC tiene un tema sancionatorio que es importante que lo tengan en cuenta, no solo es para migrantes provenientes de Venezuela, es para cualquier trabajador o cualquier colaborador que ustedes tengan en su organización de cualquier nacionalidad. Entonces tengan presente que estas son dos obligaciones adicionales que deben tener como empleadores. Hacer estos dos registros que también son en línea,
súper sencillos, no tienen ningún costo, entonces para que lo tengan súper presente. ¿Cómo ustedes verifican que cuando llegue como les decía, la hojita real? Entonces, Migración Colombia es su portal, ahí está el enlace, o ustedes entran en el buscador, ponen Migración Colombia, sección Venezuela, PEP, estado del PEP, y en el estado del PEP ustedes ponen el número del PEP y la fecha de renovación o expedición de ese documento, inmediatamente les sale un certificado que le dice, el documento está vigente, pertenece a tal persona, este es el tiempo de vigencia. Eso les da tranquilidad a ustedes como empleadores, por lo que yo les decía que es una hojita. El PPT no nos va a generar toda esta intranquilidad, pero durante estos 2 años que siga este documento aún siendo válido, pueden ustedes verificarlo en la página de Migración Colombia. Estas son como unas cifras, como para contarles también básicamente. Hemos generado 14.571 PEP, más de 10.000 provisionales, un poquito menos de 4.000 ya con foto, huella y firma, y hemos tramitado 32.447 solicitudes. Como les decía anteriormente, la obligación del RUTEC la tienen todos ustedes, tienen un tema sancionatorio, deben registrar el RUTEC, el contrato, no tienen que adjuntar ningún documento, simplemente registran, yo tengo una persona de tal nacionalidad, en tal cargo, desde esta fecha hasta esta fecha, son datos como muy generales, y además hay un tema de caracterización de sus trabajadores extranjeros, de idiomas, de formación y eso, pero es un registro súper sencillo que es obligatorio que lo hagan. Nosotros como ministerio todavía no hemos iniciado el tema sancionatorio, pero sí es para que lo tengan súper presente. Estas cifras son con ayer 12 de abril, teníamos 6.839 empresas registradas, estas han registrado 43.275 trabajadores, de los cuales 28.479 son venezolanos. Y esto es como una herramienta que tenemos desde el ministerio que también es chévere o importante que la conozcan, que es el portal Empleo Sin Fronteras. Está alojado en la página del Ministerio del Trabajo. Ustedes ponen portal Empleo Sin Fronteras Ministerio del Trabajo y los envía a esta página. Con todo el tema de inserción laboral de población migrante nos hemos dado cuenta que el tema de la desinformación es súper fuerte y súper recurrente. Entonces, en asocio con los organismos de cooperación internacional dijimos, ¿cómo podemos mitigar esta barrera de desinformación? Tenemos el portal, ahí encuentran la información para todo el tema de contratación. Este sí es específicamente para migrantes provenientes de Venezuela. Como ven ahí en la pantalla, tiene 4 secciones, una para migrantes, entonces está toda la información para migrantes, porque es importante que sepan o que tengan claro que tienen derechos, pero también tienen deberes. Entonces aparece cómo es un contrato de trabajo, código sustantivo de trabajo, y toda esta información para una persona que está buscando empleo es necesaria, es real, es veraz, porque muchas veces es una cadena de WhatsApp, o que vi en Facebook, o que, bueno, un montón de cosas de desinformación. Acá está la información que deben saber los migrantes. Igual esta sección para empleadores que le invitamos también a ustedes para que la visiten, y aparece todo el tema de contratación. Entonces, ¿qué documento le voy a pedir a un migrante? ¿Lo puedo afiliar al sistema de seguridad social? Vean, no me abren una cuenta bancaria, hay una norma asociada que me diga que sí me la deben abrir. Toda esta información aparece ahí, las circulares y todo este tema de contratación para migrantes provenientes de Venezuela. La otra sección es de prestadores del servicio público de empleo, que nosotros la vemos más como dirigida a funcionarios, porque muchas veces los funcionarios no saben a qué pueden acceder los migrantes, con qué tipo de documento. Ahí está la información. Y la de novedades, que es donde subimos esas actualizaciones, por ejemplo, el programa de certificación que ahorita les van a presentar. Ahí tendremos actualizadas las fechas, las convocatorias y toda esta información que es importante que ustedes conozcan. Además, también subimos el decreto del estatuto, los enlaces, bueno, toda esta información actualizada que es bueno que las personas que visiten el portal, tanto migrantes como empleadores o personas que tienen intención de contratar migrantes provenientes de Venezuela, van a encontrar la información. Básicamente eso era lo que queríamos contarles desde el grupo de política de migración laboral. Estamos súper atentos a sus dudas, a sus inquietudes, a las dificultades que hayan tenido en torno a contratación de población migrante, y reiteramos el llamado. No es contratar a una persona porque es migrante pobrecita, sino porque vamos a ponerlas en igualdad de condiciones con estos colombianos. Todos somos personas hábiles, capaces, con diferentes competencias, entonces el llamado es para que ustedes no cierren la puerta por un tema de nacionalidad, sino que vean a estas personas como personas que pueden fortalecer sus organizaciones,
pueden cubrir esas vacantes de difícil colocación que también tenemos identificadas que no están, hay muchas que no pueden cubrir con mano de obra local. Entonces la invitación es esa, agradecerles por su tiempo, agradecer a CRIP por el espacio y decirles que como ministerio estamos aquí para apoyar en todos estos procesos de inserción laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dianita. Aquí hay unas preguntas que ya nos han formulado los asistentes a través del chat. Me voy a permitir leer algunas. Dice la primera, deben demostrar que están en Colombia por más de 5 años y así poder aplicar a la visa residente por tiempo acumulado. No, deben mostrar que están en el país antes del 31 de enero de este año los irregulares para poder acceder a todo el tema del permiso por protección temporal. A partir de ese momento que tengan su documento, tienen 10 años para cumplir todos los requisitos para poder acceder a esta visa. Vale, esa es una pregunta formulada por Juan Camilo Martínez. Ahora una pregunta formulada por Ángela Sánchez. Si el empleador tramitó el PEP-FF, pero la persona no duró el tiempo estimado, ¿qué se hace? Bueno, entonces el PEP-FF yo les decía que se pide por el tiempo de la vinculación laboral. Yo pedí un permiso para una persona por 6 meses. Salió muy buena, lo quiero renovar, pido una renovación. Realmente vi a los 3 meses que no me sirvió este trabajador, realmente no era lo que buscaba, simplemente, como les decía, ustedes hicieron el registro en RUTEC y en CIRE, entonces en RUTEC cambian la fecha de finalización del contrato, en CIRE registran la desvinculación y notifican al ser un PEP ya generado que no tienen la vinculación laboral con esta persona y ya. Ahorita nos han llegado muchas solicitudes de cancelar el PEP, nosotros las recibimos, ya tenemos el registro, pero Migración no los está cancelando. ¿Por qué no los está cancelando? Por lo que les dije. Entonces, hay una renovación automática por 2 años que claramente no va a salir asociada a sus organizaciones porque pues yo no tengo, o sea, yo no estoy obligado a mantener una persona en 2 años en una vacante que yo tenga o en un puesto de trabajo, pero esta persona sí, al sacar su duplicado, posteriormente le saldrá sin estar asociado a ninguna empresa para que pueda hacer su tránsito al PPT. Entonces, si ustedes quieren terminar un contrato antes, no hay problema. Si lo quieren renovar, no hay problema. Para eso están los 2 registros obligatorios donde les permite modificar estas fechas y así notifican ante el Ministerio y ante Migración Colombia lo que está pasando con esta vinculación. Gracias. Otra pregunta de Lady Serrano. ¿Los que tengan el PEP-FF me va a permitir afiliarlos al sistema de seguridad social con qué tipo de identificación, teniendo en cuenta que las afiliaciones poseen opciones de cédula, ciudadanía o pasaporte? Nosotros ya hay una resolución donde dice que todos los sistemas de seguridad social deben aceptar el tipo de documento PEP. En el sistema aparece como PE. Entonces, el PEF, como les dije, es un PEP con un apellido, pero tiene las mismas características que el PEP. Entonces, en los registros de información, el tipo de documento es PE. Bueno, la otra que hacen una respetuosa solicitud que si podían tener acceso a la presentación de PowerPoint. Claro que sí. Nosotros al final, con el registro que ustedes hicieron para este espacio, remitimos la presentación a CRIP para que sean ellos quienes se las compartan. Gracias. La otra pregunta la hace Diana Rocío Ruiz. Diana, ¿puedes decir más despacio las 2 partes donde se debe registrar un migrante trabajador? Claro que sí. Yo me ajusto mucho al tiempo. Entonces, bueno, cuando ustedes tienen contratados algún trabajador extranjero de cualquier nacionalidad, código sustantivo de trabajo, dependiendo de la modalidad de contratación, o código civil, si es prestación de servicios, y 2 obligaciones adicionales. Registro en RUTEC del Ministerio del Trabajo, registro único de trabajadores extranjeros en Colombia, ponen en el buscador RUTEC, ahí los envía. Igual deben pedir credenciales de acceso que serían las mismas si ya tienen un PEP, si no pues hacen su registro en RUE, se les envían las credenciales de acceso, ahí registran el contrato que tienen con el trabajador. Simplemente es un registro que les genera una constancia. Entonces, la constancia dice que usted, empresa, registró a tal persona para ocupar tal cargo, de tal fecha a tal fecha, ya, una constancia. Y en CIRE, que es el Sistema de Información de Migración Colombia, también ponen el buscador CIRE Migración Colombia, también deben hacer el registro como empresa y les envía unas credenciales de acceso. El registro sí es un poquito más largo, el de CIRE, es más larguito, porque les pide más información.
Ahí también hacen el registro y a ustedes también les queda la constancia de este registro en sí. En el momento que ustedes vayan a Migración Colombia y les haga una verificación migratoria y ustedes tengan trabajadores extranjeros vinculados, les van a pedir el registro en sí. El incumplimiento de cualquiera de estos dos registros tiene un componente sancionatorio, entonces es importante que sean súper cuidadosos con esto y hagan esos registros. Como les dije, es virtual, es rápido, de pronto puede ser un poquito enredado el CIRE, un poquito más que nosotros como RUTEC, pero ahí en la página de CIRE hay un manual donde les dice, acaba de registrar esto, acaba de registrar lo otro, entonces sí, por favor, hagan sus registros. Ok, muchas gracias. La otra pregunta, ¿cómo se envían los documentos los migrantes irregulares para solicitar el PPT? El Migración PPT. Colombia, la última información que tenemos es que van a abrir el registro el 5 de mayo. Entonces sí es importante estar pendiente de la página de Migración Colombia y ahí les van a decir todo. Entonces la primera parte, la que yo les decía, el registro es como yo, Diana, quiero acceder y acogerme al estatuto de por protección temporal, me registro en una primera fase y ahí voy a seguir recibiendo indicaciones. Tenemos también claro que hay muchas personas con el tema del alfabetismo digital o fallas de conectividad dependiendo de dónde estén. Entonces nosotros junto con los organismos de cooperación internacional, se van a habilitar unos puntos donde va a haber un registro asistido. Ahí les van a dar todas las indicaciones y les van a decir cómo se adjuntan estos documentos, qué pruebas sumarias sirven o no, pero entonces hay que estar muy pendiente de la página de Migración Colombia donde va a estar esa información. La otra pregunta, si ya tengo número de cédula de extranjería, ¿mi permiso va a salir con ese número? Creo que no. O sea, no estoy segura de lo que les voy a decir, pero nosotros la información que tenemos de Migración Colombia es que el número de ese PPT va a ser el número del historial del extranjero. Entonces, todos los extranjeros en Colombia tienen un número de historial. Entonces, yo tengo el 1, 2, 3, 4. Este es mi documento, esta es mi nacionalidad, tuve un pasaporte, entré al país en tal fecha, después aquí una visa, una cédula. Ahí aparece todo mi historial y parece ser que el número de ese PPT va a ser el número del historial del extranjero. Vale, creo que aquí ya se contestó cuando inicia la fase de registro virtual para poder después obtener el PPT el 5 de mayo, como tú lo has indicado. Uh-huh. Buen día. ¿Es posible articular de forma integral las entidades financieras por más que se emiten los decretos y o resoluciones? Es demasiado es demasiado complejo. Las aperturas de cuentas bancarias con PEP como empleadores es un talón de Aquiles en este proceso. Tienen toda la razón. Nosotros con Superfinanciera y con Superbancaria nos hemos sentado un montón de veces. Hay una circular, como la mencionan también ahí en el chat. Está la circular que dice el documento PEP es un documento suficiente y válido. Hemos visto que no es que sea Bancolombia la que no abre o Da Vivienda la que no abre, sino Bancolombia de la 100 abre, pero Bancolombia de la 106 no. Estamos intentando eliminar esa barrera de la discrecionalidad, porque si bien los bancos tienen esta circular, ellos dicen que son privados y que pueden tener sus políticas internas. Entonces, en este caso, sí hemos notado esa barrera, no la hemos logrado eliminar, pero estos migrantes tienen redes de migrantes. Entonces, nosotros lo que casi siempre decimos es, vea, consulte usted como trabajador a los otros venezolanos donde han logrado abrir la cuenta sin ningún problema. Hemos escuchado en varios espacios que, por ejemplo, Caja Social, si ustedes llevan la carta del empleador y su PEP, no les ponen problemas. Hemos escuchado en Medellín, por ejemplo, Bancolombia también no tiene problema. Hemos escuchado en Cali que Bancolombia del centro les abre las cuentas y el de Jardín Plaza también les abre las cuentas. Entonces, sí es un tema de discrecionalidad fuerte, muy fuerte, y ahí lo seguimos trabajando. Esperamos también que ahorita con el PPT, al ser un documento, como les decía, visiblemente más durito, o sea, es como una cédula, entonces es duro, tiene foto, tiene huella y características de seguridad, que sea aún más fácil todo el tema de apertura de cuentas. Entonces está la circular, está la discrecionalidad, entonces sí, esa es la sugerencia que hacemos, pero sí ha sido un tema complicado con los bancos. Bueno, hay otra pregunta en el mismo sentido que ya se entiende atendida con esto que tú has dicho que, pues que en realidad es la discrecionalidad de los bancos. Benjamín Padilla, si un migrante con PEP-FF ya no se encuentra asociado a una empresa y en razón a la renovación automática hecha por Migración Colombia para el tránsito al estatuto, continúa con PEP-FF vigente, ¿podría afiliarse al sistema de salud régimen subsidiado? Sí, sí.
porque en el mismo lugar que les dije Migración Colombia, en la página de Migración Colombia, sección Venezuela, sección PEP, abajo hay un botón, le digo yo que no se llama botón, un icono donde dice Estado PEP. Ahí ustedes pueden descargar esos certificados donde le va a decir, usted tiene un PEP vigente, este es el número, estas son las fechas, en el Estado PEP. Ahí, con ese documento, ustedes lo pueden allegar a las entidades prestadoras y ahí va a aparecer su documento vigente y van a aparecer en las bases. Entonces, sí pueden hacer. Las personas que no tienen cédula venezolana, ni PEP, ni pasaporte, ningún documento, ¿pueden acceder al PPT o registrarse? Yo esto lo voy a decir no Ministerio del Trabajo, sino yo, Diana. Según la lectura del decreto y de la resolución, deben tener algún documento que certifique que ese es su documento y sus datos. Entonces, creería yo que tiene que ser con una cédula, así esté vencida, o un pasaporte, así esté vencido, pero sí deben tener un documento de identificación. ¿Por qué no sirve un denuncio? Porque yo denuncio, pongo un denuncio, ustedes saben, por internet digo, mi documento es 1, 2, 3, 4. No hay forma de comprobarlo, porque no hay forma de que nosotros, Colombia, tenga una comunicación fluida con todo el sistema de registro de Venezuela, entonces es muy difícil comprobar la información. Entonces yo creo que sí deben tener un documento que verifique su identidad. ¿Los que tienen el PPT no se les requerirá que posean cédula de extranjería o cédula de ciudadanía? No, recuerden que estos documentos son documentos de identificación. Entonces, si yo, Diana, tengo mi cédula colombiana, ¿por qué voy a tener una cédula de extranjería, por ejemplo? Entonces, el PPT es un documento de identificación para los migrantes que tuvieron algún tipo de identificación en Colombia, que se quieren acoger al estatuto por protección temporal. Entonces, sí puede pasar que a mí se me venció la cédula de extranjería asociada a mi visa y tiene unos costos. Entonces son 300, ya no son como 365, $370 sacar una nueva visa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir, no, yo no tengo en este momento este poder adquisitivo para sacar una visa, me voy a coger al estatuto, simplemente va a cambiar el tipo de documento desde que no esté vigente. Porque si la cédula de extranjería, podríamos decir que tiene como, no sé si sea el término el que voy a emplear, como un poquitico más de jerarquía, ¿saben? Como que es un documento que tiene un poquito más de peso. Pero si la visa se le venció a ustedes por costos, no pueden asumirla, pues simplemente hacen todo el trámite de acogerse al estatuto por protección temporal. Pero no hay simultaneidad de documentos. Entonces yo tengo uno o tengo el otro, pero no puedo tener cédula extranjería, PPT, PEP y todos estos, sino hago un tránsito al final del documento que va a ser el PPT. Gracias, Dianita. Hay dos preguntas que voy a conjugar porque están orientadas en el mismo sentido. ¿El PPT dentro de cuánto tiempo después del registro llega? ¿Cuánto tiempo dura el proceso entre el trámite del PPT y la entrega del PPT? Bueno, eso no es que yo me registré en el registro el 5 de mayo, el 6 voy a tenerlo, no. El trámite está contemplado por, les decíamos, va a haber una primera fase donde se van a registrar quienes quieren acogerse al estatuto. Va a haber una segunda fase donde va a ser la caracterización. Va a haber una tercera fase donde van a pedir sus citas y van a hacer el registro biométrico y al final de todo este proceso van a poder tener el documento PPT. Entonces no es un trámite de un día para otro. Las fechas que tiene aproximada Migración Colombia es que mayo, junio, julio, agosto, más o menos septiembre, octubre, estén saliendo ya estos documentos físicos, porque sí va a haber un certificado que usted está en trámite de la solicitud del documento, pero el documento en físico está programado más o menos hacia septiembre, octubre, el primer documento. Y de ahí los 2 años que les decía de tránsito para hacer el tránsito de un documento al PPT. Muchas gracias, Diana. Estas han sido las preguntas relacionadas con el proceso, con tu presentación. Muchísimas gracias. Como bien lo mencionó Diana, al final del ejercicio les vamos a enviar esta presentación a ACRIP, a la doctora Mónica, Alejandra, y a través de ellas les hacemos llegar esta presentación del ministerio. Obviamente cualquier duda, inquietud, a través de ACRIP venimos trabajando muy de la mano, en una alianza, pues para atender todas estas inquietudes que tienen nuestros empresarios y que consideramos muy relevantes y muy importantes.
Perdón, puse en el chat el correo donde pueden remitir estas dudas, adminpef@mintrabajo.gov.co, como está ahí, PEFF, no PEPFF, sino como están en el chat, ahí pueden remitir las dudas que tengan. Nosotros reitero el compromiso que tenemos de apoyar estos procesos de inserción laboral, de los espacios que crean que podemos acompañarlos, asesorarlos con todos sus aliados. Aquí estamos nosotros porque creemos que sí es importante que estos migrantes, ya como son una realidad en el país, empiecen a generar ingresos. Eso va a mover las economías regionales y sobre todo todos nos vamos a beneficiar. Entonces, ver esta migración como migración positiva y sacar lo mejor de esta realidad migratoria. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, qué buena información. De verdad que se notó el número de preguntas. Alguien está preguntando el correo, creo que está en el chat. Ya creo saber por qué apareces a panelistas. Entonces, denme un segundo, todos. Listo, ya vuelvo a compartir. De pronto sí, porque no estaba viendo. Listo, ya lo estamos compartiendo. Bueno, no, muchas gracias, Nora. No sé si hay algo adicional o sino reiterarles que a través de ACRIP vamos a estar compartiendo diferentes actividades, actualizándolos, ¿sí? Acerca de los decretos, de qué se está trabajando desde el Ministerio de Trabajo. La presentación, así como lo confirmaron, nos vamos a estar compartiendo a todas las personas que ingresaron, o que no ingresaron, pero que sí se registraron, porque también comprendemos que a veces no es fácil conectarse, que está programado y surge algo. Entonces, aquí también lo importante es que si en algún momento no pueden participar, regístrense, porque nosotros con esos datos igual vamos a ir compartiendo la información y las próximas convocatorias. Bueno, muchas gracias a todos. Mónica, no, a continuación, perdón, es que la primera parte era esa presentación de migración. Y viene la segunda parte, que es el programa de capacitación y certificación de esa población nacional inmigrante, que obedece a un gran subsistema de evaluación y certificación de competencias. Entonces, queríamos hacer esa primera parte para que nuestros empresarios sepan qué procesos deben cumplir y ahora deben cumplir pues frente a las entidades regulatorias de migración. Y ahora entonces les vamos a contar también un gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio del Trabajo con esta población nacional inmigrante. La presentación la va a hacer también el líder que tenemos, el doctor Omar Fernández, y les vamos a contar. Y pues muchísimas gracias. Es que venían fases y tenemos, como tú bien lo has dicho, muchas cosas para contarles, y obviamente muchas gracias por la participación que hemos tenido. Aparte que nos interesa mucho, bueno, cómo podemos aprovechar ese grupo de migrantes. Listo, bueno, bienvenido. Gracias, Omar, adelante, gracias. Buenos días, muchas gracias. Hay una cosa, es que no es posible iniciar el video. Entonces, sería que el anfitrión me permita, o la anfitriona, activar el video. Porque ¿sí me escuchan? Sí, déjanos un minutico, ya estamos activándote acá los permisos. Ok, muchas gracias. Por favor, ¿puedes probar a ver si ya te permite hacer la presentación? Sí, ya listo. Puedo aparecer. Bueno, bienvenido, Omar. Gracias. Muy buenos días. Agradecemos muchísimo este espacio tan importante que ACRIP le ofrece al Ministerio de Trabajo para poder ofrecer también estos elementos y estas herramientas que pueden indudablemente mejorar mucho pues la capacidad que tienen ustedes como empleadores de contar con un capital humano idóneo, capacitado, y también pues todo lo que nos ha comentado Diana, en el caso de los migrantes, pues solucionar una cantidad de inquietudes al respecto. Yo pues soy Omar Fernández Obregón, soy miembro del equipo del Saber Hacer Vale, del programa Saber Hacer Vale, que es de la subdirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio de Trabajo. Aquí vamos a estar pues 3 personas del equipo. Está pues
conmigo Fabián Belnavis, que es el gerente del programa, y está Tatiana Cadena, que pues es la líder del subsistema en el ministerio. Entonces, muy rápidamente voy a hacer una presentación del programa. Les pido el favor de que me digan si se puede, si se ve, digamos, la pantalla. No todavía. Ya creo que ya. Listo. Ok. Listo. Entonces, voy a ponerla en grande. ¿Sí se ve? Ya está lista, correcto. Okay. Bueno, entonces muy bien, Omar, se ve muy bien. Ok, gracias. Básicamente este es un programa orientado a la certificación y capacitación en el tema de las competencias de población nacional inmigrante. Como ya mencioné, es un programa de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. El programa pues es la primera vez que el Ministerio de Trabajo pues va a desarrollarlo dentro de unos años, 4 o 5 años de desarrollo del mismo. El programa se encuentra en, perdón, les miro yo aquí que no me permite allá. El programa se encuentra, por lo tanto, en una fase de diseño todavía, estamos terminando la fase de diseño y está fundamentalmente orientado a resolver una situación de justicia social, como se menciona aquí en esta frase. Y es que muchísima gente que sabe hacer muchísimas cosas no cuentan con una certificación que los acredite para poder desempeñar ese trabajo. Entonces, aquí se está ante un elemento, digamos, como que va a permitir una mayor equidad social, una mayor justicia social en el país. El programa se afinca en el artículo 194 del 2019, pues que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en donde se define pues la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones. El Sistema Nacional de Cualificaciones que precisamente busca cerrar estas brechas de capital en el sentido de alinear todo lo que tiene que ver con la educación, la formación, las necesidades sociales y productivas del país, que lo que se ha percibido es que no siempre y existen efectivamente unas distancias importantes entre la oferta laboral, la oferta formativa y las necesidades productivas. Y esto fundamentalmente apunta a generar un mayor desarrollo productivo del país a partir del reconocimiento de aprendizajes de la gente dentro de una nueva dinámica que es la movilidad de personas entre las distintas vías de cualificación. Esto es realmente un paso enorme porque si bien en el país ya durante muchos años se venían certificando competencias adquiridas a lo largo de la vida o adquiridas dentro de lo que sería una formación para el trabajo, es por primera vez en donde ya se decide pues crear el Sistema Nacional de Cualificaciones en el marco de una ley y que las distintas vías de cualificación tengan el mismo nivel de reconocimiento. Hasta el momento, pues todos sabemos que la vía de cualificación más reconocida es la que ofrece la academia o las instituciones educativas, pero estas otras siempre han estado pues un poco desestimadas dentro de lo que pudiera ser una vía de competencia, una vía de conocimiento. Entonces, este Sistema Nacional de Cualificaciones que decide el gobierno actual crear está compuesto pues por 6 factores, 6 grandes componentes. De estos 6 componentes, que prácticamente son los generadores de las condiciones, mecanismos, que permiten pues que se avance en esa dirección y se pueda realmente mostrar un camino que vaya cerrando estas brechas de capital. Hay 4 de estos componentes que están en cabeza del Ministerio de Trabajo y 2 en cabeza del Ministerio de Educación. Dentro de
Dentro de los, digamos, componentes que están a cargo del Ministerio de Trabajo está el subsistema de evaluación y certificación de competencias, el subsistema de normalización de esas competencias, el subsistema de aseguramiento de la calidad y la plataforma de información del Sistema Nacional de Cualificaciones. De otro lado, están, digamos, a cargo del Ministerio de Educación el esquema, se me fue está el Marco Nacional de Cualificaciones y el esquema de movilidad educativa y formativa. Como podemos darnos cuenta, pues este sistema es una cosa muy compleja y que realmente, pues como hemos comentado en muchas de las charlas que hemos tenido, cambia totalmente la lógica de lo que significa el reconocimiento de todo lo que es el conocimiento de las personas y sobre todo su acreditación para darle, digamos, confianza sobre todo al sector productivo. Aquí está, pues es una diapositiva que nos muestra pues el principal propósito que se tiene con el sistema y por lo tanto con los subsistemas, y es poder acercar esas necesidades sociales y productivas con el mercado laboral y también un poco con lo que tiene que ver con toda la oferta educativa y formativa. Porque muchas veces, pues como ya se ha mencionado, lo que se necesita en las empresas no es lo que se está formando en las universidades y por lo tanto no corresponde a lo que la gente sabe. Entonces, muchas veces, frente a distintas necesidades o requerimientos en lo que tiene que ver con el mercado laboral, pues toca acudir a personas de otros países para que puedan suplir esas diferencias que existen en nuestro país. Entonces, este Sistema Nacional de Cualificaciones y sus subsistemas lo que apuntan es acercar esas necesidades sociales y productivas con la oferta que hay de parte del sector educativo con las necesidades del mercado laboral y que puedan realmente darse un salto en ese acople de esas tres dimensiones que hasta el momento se perciben pues un poco distantes. Aquí pues quisiéramos comentar las tres vías de cualificación existentes que hasta ahora pues como ya les mencionaba la más reconocida es la que se hace a través de la educación formal y a partir de títulos y certificados. La formación para el trabajo se hace a través de certificados de formación para el trabajo, a través de instituciones educativas que están orientadas a la formación para el trabajo. Y la más novedosa, que es esta en la que se inscribe en nuestro programa, es el reconocimiento de aprendizajes previos, más conocido como RAP, a nivel no solo nacional, sino internacional, porque este ajuste que se viene dando en todo lo que tiene que ver con esta perspectiva de cierre de brechas de capital es una lógica mundial, no es una lógica solo en Colombia, sino es una lógica que se está dando a nivel mundial. Tanto la formación para el trabajo como el reconocimiento de aprendizajes previos se formalizan a través de certificados. Y esta, digamos, es como una diferencia. Digamos, alrededor de esto, pues está en todo un proceso digamos, formalización a través de decretos que están siendo construidos y que se van a conocer próximamente en torno, digamos, a esta lógica y sobre todo a tratar de acompasar esas tres dinámicas o esas tres lógicas de conocimiento. Hay una situación, esto pues de todas maneras se está dando en un momento que es bastante complicado, que ya de por sí en el tema económico y laboral era grave antes de la pandemia y que ahora con la pandemia pues se ha exacerbado más. Entonces hay unos niveles de desocupación y de desempleos muy altos, especialmente en jóvenes y mujeres, y este es un dato muy importante porque el programa en su primera convocatoria va a estar orientado a jóvenes y mujeres.
Y también frente a este fenómeno que ya nos comentaba Diana, sin precedentes, pues de un ingreso masivo de población migrante venezolana hacia nuestro país. Y bueno, ya mencionaba un poco todas las condiciones y las situaciones de la pandemia que todos y todas sabemos, pues lo grave que ha sido en términos económicos. Entonces, el programa busca generar algunas estrategias que mitiguen estas barreras de acceso a las certificaciones de competencias, porque pues también se ha percibido que no, muchas veces la gente no tiene fácil el camino para acceder a estos procesos de certificación y por supuesto pues de allí pasar a que las personas que se certifiquen puedan avanzar como a unos niveles de mayor vinculación laboral y que puedan tanto ser, digamos, de personas como acogidas con cierta confianza por parte del sector productivo. Luego, pues el programa mismo, pues como ya hemos mencionado, una iniciativa del Ministerio de Trabajo que busca generar pues como esas formas de mitigación que ya hemos mencionado para que se pueda la población nacional inmigrante certificar en corto plazo frente a sus competencias adquiridas a lo largo de la vida. El programa busca pues mitigar esas barreras de acceso, fomentar posibilidades de vinculación laboral y por eso pues esta reunión tiene una importancia enorme en esa dirección y disminuir los niveles de deserción que se dan en el mismo proceso de certificación de competencias. El programa está financiado fundamentalmente con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la cooperación internacional también está la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza. Y está dirigido, pues fundamentalmente ya hemos mencionado, 70% de población nacional, 30% de población migrante y pues personas que sean mayores de edad. ¿Cómo va a operar el programa? El programa pues va a tener una etapa de convocatoria que tiene que ver un poco con todas las estrategias de difusión que se hagan, pues va a haber un proceso de inscripción, digamos, inicial en el Ministerio de Trabajo y a partir de ahí pues se van a hacer entrega de los documentos que ustedes ven ahí en la pantalla, que realmente no son pues unas documentaciones muy complicadas. El sistema va a tratar de ser bastante simple porque pues de todas maneras se ha percibido que una de las barreras tiene que ver un poco con que la gente no siente como muy amables estos sistemas de inscripción virtual. Luego, digamos, se van a seleccionar estos beneficiarios a partir como de la verificación que se haga de esta documentación y sobre todo porque el programa va a ofrecer algunos, digamos, como son unos incentivos, unos apoyos para que la gente pueda tener, digamos, mayor garantía frente a algunos elementos que reflejan esta crisis económica, como apoyos frente al tema, por ejemplo, de la conectividad. Muchas personas son madres, cabeza de hogar, que están trabajando y entonces pues tienen a su cargo también personas menores o mayores, bueno, y hay una situación pues de desempleo que está afectando, entonces se van a dar una serie de apoyos para garantizar que la gente permanezca. Se va a aplicar una herramienta que ayude a identificar pues cuáles son esas competencias en las cuales las personas tendrían que mayor posibilidad de participar en el proceso de evaluación y certificación de su competencia, ¿no? Y establecer así mucha más claridad frente al perfil de cada beneficiario. Luego hay un acompañamiento que tiene dos dimensiones, un acompañamiento ocupacional frente a toda esta dimensión de lo que mencionábamos del perfilamiento laboral y otra motivacional que va a tratar de acompañar a los beneficiarios
frente a situaciones de desánimo o digamos un poco pues el manejo digamos emocional de todas estas crisis y frente a una iniciativa que les exige cierto tiempo. El proceso como tal es pues que la idea es que todos los que se inscriban y sean por lo tanto seleccionados participen del proceso de evaluación de competencias. Si en el proceso de evaluación de competencias, que es un proceso pues que va a ser agenciado por el SENA dentro de unos niveles pues de amplia experiencia que tiene el SENA en esto de cerca de 20 años, pues se van a determinar pues qué personas de las que están en el proceso de evaluación de competencias pueden acceder ya directamente a la certificación, o si hay algunas deficiencias o vacíos, entonces las personas pasan a un proceso de capacitación corta para suplir o llenar esos vacíos y luego nuevamente evaluar y certificar a la persona. Y pasamos al último paso, que es todo lo que es esta orientación para que la persona pueda tener como alguna pista de cómo acceder al mercado laboral. Que en ese sentido, pues se inscribe mucho esta conversación con ustedes, pues porque hay que abrir como ciertos mecanismos que puedan facilitarle a las personas certificadas el acceso laboral. Los beneficios que el programa ofrece tiene que ver pues con la obtención de una certificación misma, porque pues es distinto pues cuando se tiene una certificación a no tenerla, ¿no? Da una mayor garantía tanto al empleador como al empleado. Luego está el tema de los apoyos que ya hemos mencionado, que ayudan a que la persona permanezca durante el programa y así podamos evitar unos porcentajes altos de deserción. Lo otro es que la persona también pues se adapte al proceso, cosa que no es siempre fácil, mucho más en esta época de la virtualidad. Y ya lo que hemos mencionado, pues el programa busca cerrar esas brechas de capital humano que se han mencionado y reconocer los aprendizajes que la persona tiene y que pues ha obtenido a lo largo de su vida. Esta sería una presentación muy breve del programa. Como comento, hay dos compañeros del equipo que están también a disposición para responder las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias. Omar, muchas gracias por tu presentación. Aquí ya tenemos un par de preguntas, Omar, de parte de Carlos Eduardo Dávila. Omar, buenos días. ¿En qué se diferencia Vale con el programa que tiene el SENA de certificación de competencias laborales? Bueno, hay algunos elementos que el Ministerio de Trabajo ha querido destacar y sobre todo tiene que ver con el tema de la, digamos, de la deserción tan alta que ha habido, sobre todo en el campo de los migrantes. El Ministerio de Trabajo pues ha mirado, digamos, unos estudios que se han realizado en donde se han identificado pues digamos, esas barreras que la gente tiene y queremos atender de una manera muy denodada, muy especial esas situaciones. Por eso el tema de todo lo que son estos apoyos o el tema pues de lo que hemos mencionado también con el acompañamiento emocional y lo otro pues es que sí hay una relación muy fuerte con los distintos programas que tiene el Ministerio de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha comentado Diana, pues es un apoyo, un aporte frente a la población migrante, pero si esa población migrante que tiene, digamos, ya mejores posibilidades de garantías para ejercer como su vida laboral y ciudadana en general en Colombia, tiene también una certificación de competencias, pues esto va a ser de gran ayuda. Entonces, los incentivos, el tema del acompañamiento y un poco ese énfasis que queremos poner en la población migrante son elementos diferenciales. No quiere decir que el SENA no haya desarrollado programas
digamos, con población migrante, pero sí queremos tener mucho énfasis en cómo garantizar que la persona que entra al programa lo termine satisfactoriamente, es decir, y superar otras barreras de acceso a todo lo que tiene que ver con la certificación. Muchas gracias. La otra pregunta es, buen día. ¿Se puede solicitar la certificación de competencias para grupos específicos de trabajadores, ejemplo, vendedoras, cajeras? Yo antes de darte la palabra, Omar, quisiera agregar, Diana, que esta es una pregunta muy relevante porque justamente lo que quisiéramos aquí con ustedes y estamos verificando con ACRIP cómo lo logramos realizar, es atender y recoger esas necesidades de talento humano que ustedes necesitan para nosotros poderlas, ahorita en este proceso de certificación, poder identificar qué competencias se están requiriendo en sus perfiles de trabajo, en sus ocupaciones dentro de sus compañías, para nosotros certificar, cuando vayamos a hacer este proceso de certificación, pues certificar y elegir qué normas de competencia laboral se adecúan a esas necesidades que ustedes tienen. Nos explicamos, por ejemplo, lo que tú estás mencionando, Diana, vendedoras, cajeras, temas relacionados con ventas, temas relacionados con atención al cliente, temas relacionados, por ejemplo, con competencias transversales de comportamiento, de educación, de relaciones, de respeto, de responsabilidad, más otras competencias que son técnicas. Entonces, sería para nosotros muy valioso los que quisieran participar aquí dentro del chat, que nos pudieran expresar qué competencias han identificado ustedes que se quisieran certificar, competencias o ocupaciones, como lo digo, transversales o técnicas. Y bueno, ya entonces ya te cedo la palabra en cuanto a la solicitud de certificación de competencias para grupos específicos de trabajadores, vendedores y cajeros. Yo le cedo la palabra a Fabián, que nos responda un poco esta pregunta y si Tatiana está y quiere responder algunas de las preguntas, adelante. Entonces, dale, Fabián. Me tienen que autorizar video. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, señor. Bueno, sí, bueno, entonces, muchas gracias, Omar. Muy buen día a todos. De manera muy particular, un saludo muy cordial a CRIP, una organización que tiene que ver con estos temas de la gestión y del talento humano. Y arranco por allí quería tocar 2 o 3 punticos muy brevemente. El primero es que precisamente cuando nos preguntaban cuáles son esos elementos diferenciadores en el programa de certificación que viene desarrollando el SENA hace ya un poco más de 15 años y lo que pretende saber hacer vale del Ministerio del Trabajo en el marco de nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Esta reunión con ACRIP hace parte de ese criterio diferenciador en el sentido de que nosotros venimos haciendo una articulación con el sector privado, con las organizaciones empresariales de migrantes, con la sociedad civil, que tengan que ver o que vengan desarrollando estos temas de población migrante y que tengan que ver también con los temas del empleo, de la gestión del talento humano como lo es ACRIP. Eso por un lado. Una precisión de pronto muy cortica que de pronto Omar cuando mencionaba de la fuente de recursos del programa decía que la fuente de la fuente financiera del programa era el BID, pero solamente quería precisar que es a través de un empréstito del BID, de un crédito que ha adquirido el gobierno nacional, la nación, a través del BID, porque el BID también tiene y apalanca unos programas sociales, pero digamos, se encuentra bajo la línea de un crédito con la banca multilateral. Y lo último, con relación a los grupos específicos poblacionales que se van a ver favorecidos, beneficiados, eso está en este momento en una fase, digamos, de definición. Y también aprovecho para ampliar un poco el tema del SENA. El SENA es nuestro aliado principal, estratégico, por la misma experiencia que trae el SENA hace ya varios años en estas temáticas, por ser una entidad que hace parte también del sector trabajo, y con ellos venimos trabajando de manera conjunta en la definición de esas normas de competencia laboral que vamos a certificar y evaluar en nuestra primera convocatoria. Entonces estamos en ese proceso. Ello se va a definir a partir de esas inscripciones, de las áreas de interés que expresen las organizaciones empresariales, porque como decía muy bien Omar en su
presentación, el programa también pretende entonces tender esos puentes entre el sector productivo, las necesidades del mercado y lo que el ministerio a través del programa Saber Hacer Vale vaya a ofrecer. Entonces, eso va todo alineado, es un proceso, digamos, concomitante, simultáneo, que está por resolverse, y en la definición de esas normas de competencia laboral que se van a certificar, seguramente vamos a tener en cuenta, si no en esta convocatoria, en las futuras, porque también hay que agregar que el programa pues tiene una vigencia y un horizonte hasta el año 2024, ¿sí? Entonces, si vamos a tener en cuenta vendedores ambulantes o poblaciones específicas o sectores específicos, les cuento que eso lo vamos a tener en cuenta, esa observación, los grupos de interés que se expresen y en las definiciones técnicas de las normas de competencia laboral a certificar de manera conjunta con el SENA, pues allí valoraremos esas expresiones de interés. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Sí, aquí también, muchas gracias por tu intervención. Aquí entonces ya Grace y Elena Arango, muchas gracias. Nos pone obreros, aseo y mantenimiento general, logística, soldadores. Nosotros obviamente que a través de ACRIP esperamos igualmente recibir todas las sugerencias, recomendaciones, como lo decimos, nos comuniquen por favor sus necesidades en materia de talento humano. Es el momento oportuno, justamente es un trabajo que viene realizando el Ministerio en recolectar toda esta información que se requiere de parte del sector productivo, porque es un proceso del sector productivo para el sector productivo que estamos haciendo en conjunto con ustedes, porque justamente como lo bien lo ha señalado Omar a lo largo de su intervención, es que también queremos con el sector productivo darle gente pertinente, competente, que esté formada. Ahorita estos subsistemas van a sufrir algunos cambios que les serán también informados oportunamente. Ahorita vamos a hacer esta certificación bajo las normas actuales, pero justamente quisiéramos entonces todas estas certificaciones orientarlas a lo que ustedes requieren. Aquí entonces, habilidades ofimáticas. Ok, muchas gracias. También entonces aquí lo tomaremos en cuenta. No sé, doctora Mónica y los panelistas, si tienen alguna aclaración adicional o si las personas tienen más inquietudes, aquí estamos pendientes en el chat para atenderlas.